Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera agradecemos especialmente a todos los que colaboran con TLB1. Gracias a su colaboración, o por lo menos los que lo aportan, a quienes estamos eternamente agradecidos, es lo que nos mantiene poder seguir en el aire y transmitirles, como siempre hacemos, toda la verdad. Así que invitamos a muchos que colaboran con TLB1, nos permitan llevarle a ustedes, ¿no es cierto?, toda nuestra programación que creemos que es muy valiosa y muy instructiva y constructiva y formativa. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canalteleb1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján y la Virgen Boliviana de Copacabana, le pedimos que nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza para todos nuestros países. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito de qué es lo que ocurrió en Bolivia recientemente, la semana pasada. Hubo un levantamiento militar generado por el general Juan José Zúñiga, que aparentemente se levantó, el jefe del ejército, se levantó contra el gobierno de Luis Arce, ¿no es cierto? Hubo una movida bastante extraña. Primero, que era en defensa, ¿no es cierto?, de todos los valores bolivianos, los recursos, etcétera. Y posteriormente hace otra declaración en la cual fue motivado por el mismo presidente Luis Arce, para hacer un poco de ruido, escándalo, etcétera, llamar la atención. No sé si esto beneficia o no beneficia al gobierno de Luis Arce, pero bueno, efectivamente se dio. Hubo una cantidad de arrestados, han participado no solo el general Zúñiga, sino otra serie de militares y civiles que han sido colaboradores en este esquema, y aparentemente había una perspectiva de un gobierno de facto, posterior al derrocamiento de Luis Arce, si es que efectivamente eso ocurrió. Vamos a tocar este tema, ¿no es cierto? Pero antes me gustaría que veamos estas pequeñas imágenes que fueron las que pudimos traer para ustedes y tener un panorama del espectro. Ya volvemos. Y eso había sido pecado. Había sido más grande el dolor de un desesperado del poder. Había sido más grande, había sido más importante la rabia, el dolor de un grupo de pandilleros que a toda costa quieren tomar el poder. Esos quieren que las Fuerzas Armadas no existan, quieren libertad en este país. Libertad para hacer lo que les da la gana. Libertad para saquear nuestros recursos naturales. Utilizan a los humildes, a la gente pobre, a la gente necesitada, para que a nombre de ellos tengan como objetivo llegar al poder y saquear nuestra amada patria. Hoy, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana se encuentran movilizadas, se encuentran en emergencia, se encuentran acuarteladas. Acudimos al clamor del pueblo. Reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Al primer delincuente aprendido, al señor Juan José Zúñiga Macías. Así presentó el gobierno al excomandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, quien lideró un alzamiento militar calificado de intento de golpe de Estado por el presidente Luis Arce. La Plaza Murillo esta tarde fue escenario de conflicto. Sin embargo, al final de la tarde, mientras funcionarios y organizaciones aclamaban al presidente, las personas en los alrededores manifestaban lo siguiente. ¡Esto no fue golpe! ¡Esto fue teatro! ¡Esto no fue golpe! ¡Esto fue teatro! ¡Lucho Carrero! ¡Dame la reclama! ¡Lucho Carrero! ¡Dame la reclama! ¡Puro funcionario! ¡Puro funcionario! ¡Puro funcionario!
realmente increíble. Bueno, vamos a tocar este temita, a ver, para aclarar un poco el panorama, con dos amigos de la República Hermana de Bolivia. Estoy hablando del señor Oscar Calderón, jefe de la Falange Socialista Boliviana, que fue fundada por don Oscar Unzaga de la Vega, y también con Federico Serra Villarruel, que es cineasta, escritor y ha hecho aportes en tanto lo que es la visión nacional y la integración hispanoamericana. Vamos en comunicación con ellos. Bueno, como dije, estamos en comunicación directa con Cochabamba y con Santa Cruz de la Sierra, con el señor Oscar Calderón y con Federico Serra Villarruel, ambos conocedores por lo menos de la situación que se ha vivido en esta última semana, que ha sido aparentemente dramática, pero no se sabe si esto era un hecho concreto, un golpe de Estado, era un nuevo gobierno, era un... don Oscar Calderón, gracias por recibirnos y con gusto, si me gustaría que me dé un pantallazo. Es un gusto estar con ustedes y con Federico y con Juan Manuel. Yeah. Igualmente, señor Calderón, muchísimo gusto, un placer realmente compartir este exitoso programa de Juan Manuel con usted y también con Juan Manuel, por supuesto. Que le agradezco a los dos. Don Oscar Calderón, ¿cómo vio esa situación? ¿Qué es lo que se dio realmente en todo este tema del levantamiento del general Zúñiga y después, ¿no es cierto?, la reacción del presidente, que es una marcha y contramarcha? ¿Cómo lo podría primero calificar y explicarnos? Bueno, yo lo veo como una situación que ha sido fabricada por el gobierno y que no tenía una base social de derecha que pueda agarrar y colocarnos en una posibilidad de un golpe, ¿no? Era una cosa fabricada simplemente para poder agarrar y distraer la atención y poder hacer todo lo que se hizo en el tiempo del Hotel Las Américas aquí en Bolivia, en Santa Cruz, y seguir a todos los que piensan distinto. Esa es la figura que nosotros vemos más como posibilidad del golpe. Ahí al principio decía el general Zúñiga que bueno, estaban en riesgo, que había un grupo que se quería hacer del gobierno, él se desligaba del tema, ¿no? Y de alguna manera también que estaban contra los recursos, el pueblo boliviano, es decir, y después da una contramarcha y dice que el gobierno lo estimuló a que hiciera esa movida. ¿Hay algo? ¿Hay una reacción realmente contra el gobierno? ¿Hay alguna movida así que ustedes perciban? Nosotros percibimos de que es un juego nomás del gobierno, porque no ha participado la sociedad civil, no ha participado ni siquiera los militares. Los militares solamente han hecho una incursión a la plaza con un solo regimiento y nada más. No ha habido manifestación de ningún lado del país, ni siquiera de La Paz mismo, ¿no? De los cuarteles, de una situación que se pueda ver que sea un golpe. Y dígame, ese blindado que chocó contra las defensas de la Casa de Gobierno, ¿era también parte del circo? Yo creo que sí, porque eran 6 blindados que habían en la plaza y nada más, que ni siquiera saben cómo han sacado los blindados porque hay contraórdenes y cosas así que no están muy claras, ¿no? Y agarran a un montón de gente que si tal vez se han enterado en algo de que iba a haber algo, pero no han participado. Y yo creo que es más una forma de agarrar y mantener a toda la gente que piensa distinto con cordón chico, como se dice, ¿no? Claro. Federico, vos sos cineasta, historiador, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Como una película? ¿Es algo surrealista? ¿Cómo lo evaluarías? Yo, en grandes rasgos,
coincido con lo que el señor Calderón dice, una necesidad por parte del arcismo, digamos, a los seguidores de Lucho Arce, como para activar un electorado, ¿no? Porque digamos que hay como dos proyectos en pugna. Uno es el que funda el señor Evo Morales, el expresidente Evo Morales, basado en los llamados movimientos sociales, ¿no? Eso es principalmente todo lo que está relacionado con la CESUD-CB, es decir, la Central de Trabajadores Únicos y Campesinos de Bolivia, y las 5 organizaciones indígenas originarias y campesinas, que son las que promulgan la nueva Constitución Política del Estado, sancionada en el 2009. Ahora bien, a esto, digamos, a la interrupción constitucional que hubo en el 2019, le sucedió, digamos, un nuevo gobierno del movimiento al socialismo, un partido único por el momento, digamos, muy similar al proceso boliviano, al PRI mexicano, que gobernó durante décadas México, y que se está dando quizás en Bolivia. Ahora, el tema es que apuntan a diferentes proyectos, a diferentes cuestiones. Entonces, ¿qué pasó con el señor Zúñiga? Bueno, eso vamos a verlo con el tiempo, porque hay varias conjeturas al margen. Entre ellas puede haber sido, como tantos intentos de golpes militares, saber cuánto apoyo se tiene para en realidad, quizás cuando estén dadas las condiciones. Pero lo llamativo, digamos, lo que a mí me llama la atención de esto que se ha producido es un hecho importante que ha hecho el gobierno de Arce, y que es que ha sido invitado al Foro Económico de San Petersburgo. Y esto no es un dato menor, digamos. Es decir, en el Foro de San Petersburgo y las cartas de intenciones que firman, digamos, las cancillerías boliviana y Rusia, hay importantes emprendimientos con corporaciones rusas, por ejemplo, Uranium, es decir, para el desarrollo nuclear, para el desarrollo de los fármacos, por ejemplo, en el Alto. Ya Gazprom es una importante empresa, corporación rusa, que hace ya más de 10 años ya que está extrayendo gas. Entonces, ahí me da la impresión, podría aventurarme a decir Juan Manuel, que esto tiene que ver, es decir, con esa visita que hace Arce para ponerse del lado de los BRICS. Es decir, recordemos que también hay otro hecho geopolítico importante, y que es que Argentina ya tenía un lugar en los BRICS y se iban a llamar BRICSA. Pero la llegada al gobierno del actual titular de la Casa Rosada echa por tierra eso, y ese lugar geopolíticamente pasa a Bolivia. Es decir, y Bolivia tiene todas las condiciones para integrarse a los BRICS, porque tiene energía, tiene una riqueza mineral importantísima. Hay que ver el tema del macizo boliviano, que es muy rica en todo tipo de minerales. Entonces, geopolíticamente creo que está pegado, digamos, a Brasil, y creo que van en el mismo sentido. Entonces, a mí me da la impresión de que es posible que esto de Zúñiga sea quizás un intento de torcer esa situación, o empezar, digamos, a tantear cómo se puede torcer esta situación, es decir, de ingreso de Bolivia a los BRICS, ¿no es cierto? Principalmente su acercamiento a Rusia. Es decir, por otro lado, la combinación que en este momento en el bloque mundial, no estoy hablando ni bien de Rusia, ni bien de China, ni nada por el estilo, simplemente estoy tratando de describir el momento actual, digamos, de los bloques geopolíticos que en este momento ganan en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión de que por ahí, en una de esas, puede tener que ver con esa visita que hace Arce a San Petersburgo y los convenios que logran con las corporaciones rusas con vistas a un proyecto industrialista, quizás. En ese sentido, el proyecto de Evo Morales y los movimientos sociales, principalmente de las
5 organizaciones indígenas, no son industriales. Entonces a mí me da la impresión de que hay un modelo de transformación de la matriz geoeconómica y extractiva de Bolivia, en ese sentido, para pasarlo a ser una matriz industrial. Lo cual, bueno, es un enorme desafío de transformación. Me da la impresión de que puede estar por ese lado. Claro, eso puede ser también un obstáculo, sin duda, por los intereses norteamericanos, de bloque, llamémoslo, ¿no es cierto?, que impiden o que tratan de empujar, ¿no es cierto?, a que no se integre el BRIC como una fuerza internacional, que al final de cuentas beneficia mucho, porque estamos hablando de un paquete de negocios importante, que no es lo que tenemos con Estados Unidos, con Inglaterra, y mucho menos con ninguno de los otros países occidentales que ponen sus trabas, ¿no es cierto?, Un dato que me parece importante, que Juan Manuel y Liceo Calderón, es que en este momento, digamos, hay la paridad cambiaria de Bolivia está pasándose del tradicional 7 bolivianos por cada dólar a casi 9. Eso también origina, problemas como el abastecimiento de combustible, principalmente el diésel, y en ese sentido, Rusia, por ejemplo, el gobierno económico de Vladimir Putin, dijo que podía abastecer los excedentes de hidrocarburos que tienen en reserva Rusia, que motivado por las sanciones actualmente que pesan sobre ella, tienen excedentes de producción acumulados y que podrían facilitar a Bolivia. Ese no es un dato menor para solucionar el problema del diésel, los carburantes. Entonces me parece que Arce, como economista, como el artífice, digamos, del economismo, de la economía que durante 14 años hizo crecer a Bolivia en un 4,7 del Producto Bruto Interno, y que fue, digamos, el boom económico, pues este es Arce, ¿no? Es decir, el economista que hizo posible eso. Me parece que ese dato es importante en cuanto al reabastecimiento de combustibles excedentes de Rusia hacia Bolivia. Calderón, ¿usted cree? Obviamente hay un nivel económico, hoy se manejan más temas económicos que políticos, ¿no? De alguna manera siempre pensamos, hay un sector de un socialismo que no es tan socialista, no es el caso de ustedes, ¿no? Pero el hecho del gobierno de Arce, o Evo Morales, en fin. No es mucho. Claro, que por un lado impactó, digamos, en la revalorización de los recursos naturales que tenía Bolivia, que en otra época se entregaban muy a bajo costo, ¿no? ¿Eso tiene qué? ¿Un trasfondo más económico también, como lo plantea Serra Villarroel, o también un trasfondo político en el cual esto está tomando un giro? Yo creo que en lo político es la base de lo económico, porque si no tienes una política para manejar un país, tampoco puedes hacer un plan a largo plazo. O sea que necesitan estirar su gobierno en lo político para lograr consolidar las posibilidades que tienen con Rusia o China, ¿no? Es necesario para ellos mantener esa unión y este tipo de gobierno, para lograr conseguir todos los contratos y demás cosas que hagan para mantenerse en el bloque, ¿no? ¿Ve algún tipo de influencia estadounidense, norteamericana, en evitar que Bolivia pueda integrar el BRICS? ¿Alguna maniobra? En cierta forma sí, pero los norteamericanos normalmente esperan que las cosas se caigan para que ellos entren. O sea, ganan con el mínimo esfuerzo. Y la situación es de que aquí tenemos que ver lo malo que es también la situación rusa y china, que también están en la misma circunstancia, y la americana, que también está buscando sacar partido de todas las situaciones. Porque en lo que se llama minería y demás cosas,
no veo que la situación haya cambiado para Bolivia. Para mí es uno de los puntos principales para dominar Bolivia. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto de minerales están sacando, qué tipo de minerales. Según las transnacionales solamente están sacando 3 minerales, pero yo veo que son montones de minerales que salen y los separan en otro lado, ni siquiera en Bolivia. O sea que yo le veo de que esos sí tienen también la plata para manejar una política boliviana. Y estamos discutiendo por las cosas chicas cuando lo grande es la economía que ellos sacan de la minería. Porque no hemos dejado de ser un país minero. Eso del gas ha sido una efervescencia. La cocaína, la droga y todas esas cosas son disimulos para manejar ciertas élites de política sindical que están manejando la droga y están dominando el país. Más yo lo veo por ese lado, porque la economía de Bolivia es minera y ellos están sacando la parte minera, están profundizando en esa parte minera, porque no son empresas ni siquiera estatales de otros países, sino son transnacionales que se llevan todo el mineral, en el cual no hay un control. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido, ¿no es cierto? Y en el tema del litio, porque ahora se descubre este oro blanco, ¿no? El litio, que es un factor fundamental que le importa a los chinos, le importa sin duda a Rusia, y también le importa desde luego el control de los Estados Unidos. Nuestros 3 países, Chile, Argentina y Bolivia, tienen la meca, llamémoslo, de lo que se refiere al litio, ¿no? Y aparentemente hay mejores negocios armados de parte de Bolivia y Chile que lo que Argentina lleva adelante, que prácticamente es un saqueo, lo que bien planteaba también el señor Calderón. ¿Cómo lo ves en eso, Federico? Agregando un dato más, a lo que coincido completamente con lo que dice el señor Calderón, en que Bolivia básicamente es un país minero históricamente. El repunte del gas, es decir, fue a partir justamente del alto precio de los commodities dados durante el primer gobierno de Evo Morales, del expresidente Evo Morales, donde el barril, digamos, donde hubo un alto precio, digamos, de estos commodities como el gas. Ahora, si atendemos a la geopolítica internacional y que en este momento hay prácticamente un decrecimiento del dólar, es decir, como moneda de transacción mundial, China, la India, Rusia, Corea, la Indonesia, grandes bloques, este gran bloque que se ha gestado en el mundo, ya no está haciendo sus transacciones en dólares, sino lo está haciendo en yuanes, en rublos y en las monedas locales. Entonces, prestando atención a esto, la divisa que volvería a ser, mejor dicho, no la divisa, sino el mineral que volvería a ser, digamos, el valor de conservación de valor, pasa a ser el oro. Y hay que recordar, como bien dijo el señor Calderón, que Bolivia es un país minero que tiene muchos recursos auríferos, entre otras cosas, entre un gran macizo boliviano geológico que produce una cantidad de minerales, inclusive muchos de ellos todavía no explotados. Inclusive creo que hay tantalio, litio, además del litio y otras cosas. Y hay que tener en cuenta de que esas reservas auríferas también favorecerían en el mercado internacional a los grandes compradores. Por ejemplo, China. China se ha abastecido de enormes cantidades de oro, es decir, como valor de reserva y como valor de intercambio y como peso, digamos, monetario, ¿no? en una futura canasta de monedas. Entonces creo que ese dato es importante. Claro. Doctor, señor Arce, Calderón, esto obviamente la política, la economía mueve, ¿no? Es poco común ver un presidente economista, ¿no? Creo que Brasil lo tuvo con Cardoso y ahora tenemos a un Milei acá, economista entre comillas, ¿no? Todavía está en duda sus títulos. De todas maneras, a lo que voy, el hecho de tener un economista, ¿usted lo percibe como una línea un poquito más nacional
menos nacional, más cipaya? ¿Cómo lo calificaría el gobierno de Arce en ese aspecto? Arce es un tipo que maneja simplemente economía y se va a guiar más a la economía de los masistas, no de los bolivianos. O sea que su economía se basa al poder. Las transacciones que pueda hacer con la China, con Rusia, con otros países de ese bloque, es el que le va a dar la posibilidad a Arce. Pero no es para los bolivianos. ¿Por qué? Porque no hay un producto estrella ahorita que podamos decir, es este el producto estrella de Bolivia y en base a eso vamos a recuperar nuestro espacio productivo. Tenemos que volver al pasado y ver de que Bolivia, como es eminentemente minero, se tiene que dar la importancia adecuada al oro que ahora han empezado a sacar de toda la parte amazónica, de las mismas minas de Oruro Potosí, al estaño, a los 26 productos que saca San Cristóbal, pero declara 3 o 4. Yo creo que simplemente el gobierno está en función a sacar una parte económica, no está en buscar la posibilidad de desarrollo de Bolivia a largo plazo. Es sostenerse en el gobierno, tal vez para dejarle la posta a Evo Morales, no sabemos. Es lo que tratamos de averiguar y ver con lo que ha salido de este golpe, con lo que ha salido de la cuestión de Giannini, con lo que ha salido del Hotel Las Américas. Son varias etapas que han hecho de que no sea legal, sino sea manipulada la situación para agarrar y dominarnos, y que no haya posibilidad de que otro salga con una posición. Desarman todo antes de que se geste. ¿Usted percibe dentro de las Fuerzas Armadas algún sector que sea, digamos, del campo nacional, más nacionalista, más crítico al gobierno de Arce, o crítico a este desguace que dice de los recursos naturales a expoliarlos con empresas multinacionales o transnacionales? La situación de las Fuerzas Armadas, que la han ido descabezando, han ido terminando generaciones que eran en sí más nacionalistas y empiezan a dejar los que se identifican más con su partido. Y en el fondo los militares pueden tener la situación de ser nacionalistas, pero los militares solos no funcionan, tiene que haber una parte civil que guíe la parte política del asunto. Claro. Si no son como un león rampante. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría, dentro de este esquema, este general Zúñiga, ¿qué creen? ¿Que se cortó solo? ¿Que hay alguna, más allá de que fue un desafío real? ¿Qué es lo que eso lo perciben? Pero me gustaría la opinión de ustedes en cuanto volvemos a este pequeño corte con Oscar Calderón y con Federico Serra Villarruel desde Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que nos cuentan un poco qué es lo que está pasando en Bolivia. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con don Oscar Calderón, jefe de la Falange Socialista Boliviana, y con Federico Serra Villarruel, que es cineasta, historiador. Bueno, lo hemos tenido a Federico acá, entrevistando en varios de los libros que ha tenido, así que es un gusto tenerte de vuelta, Federico. Bloque anterior, planteé si este... Espero que ver mi próxima película. Bueno, la película, es cierto que lanzaste una película hace poco, muy interesante. Que tuvimos un cortito, algún día la veremos completa. Quedó en el bloque anterior un poquito el tema del general Zúñiga, ¿no? Que es un francotirador, se lanzó solo, porque pierde mucho el lanzarse así nomás, sin una estructura más sólida. ¿Qué es lo que se puede calificar? No sé, cualquiera de los dos, o Federico. Bueno, yo creo que la verdad se ve siempre con el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, por el momento son todas conjeturas. Es un caso extraño realmente porque de alguna manera Zúñiga era conocido como un general quizás bueno, en el sentido de que era un poco el general, el militar que no iba a avanzar o que veía con buenos ojos los movimientos sociales de Evo Morales. Es decir, era un general amigo desde ese punto de vista, por lo menos tiene como parte de su historial de esa manera, tenía esa imagen. Ahora, claro, con la historia particularmente que tiene nuestro país, decenas de golpes de Estado, y que son de golpes de Estado que de alguna manera empiezan quizás de esta manera y pueden continuar de otra, no es descartable que esto haya sido solamente un test, es decir, una prueba, digamos, de ver cuánto consenso había en el resto de las Fuerzas Armadas, y obviamente no lo hubo, el gobierno ha controlado esa situación. Pero más importante que esto es ver con el tiempo, es decir, cómo se genera o quiénes son, o por lo menos de dónde viene la instigación para que se produzcan estos hechos. Al margen que sí, yo coincido completamente con el doctor Calderón, que obviamente, digamos, esto refuerza la figura de Luis Arce Catacora, la refuerza en un campo electoral, en los próximos comicios, más rivalizando con su ex jefe y el expresidente Evo Morales, Aima, que repito, tiene una base social indígena originaria campesina, y del otro lado, Lucho Arce, digamos, sale robustecido de esto por asentarse más en un sector ciudadano o citadino, como se dice en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo coincido que puede ser una jugada de esa manera. Evidentemente, Luis Arce sale fortalecido de esto, pero claro, los juegos del poder también son eso. El poder, por lo menos en estas épocas, no tiene ideología. Nos gustaría que sea un poder nacionalista, que sea un poder que se puedan armar un Estado de características muy nacionales, con vistas a integrar en una América hispana todo, ¿no? Es decir, yo creo que gobiernos fuertes nacionalistas pueden aunar una posibilidad de una hispanidad nuevamente lograda, que volvamos a ser un mismo país, y estar acorde a los grandes bloques
geopolíticos mundiales que hay en este momento. Sin duda, Arce sale fortalecido de esto. Entonces, bueno, cabe cualquier posibilidad. El mismo Zúñiga ha dicho que le mandaron a hacer esto. Bueno, no sé quién se lo puede creer, pero bueno, al margen de eso ya lo vamos a saber. Lo importante es que el poder hoy por hoy no tiene mucha ideología y que ojalá en algún momento pueda tener características verdaderamente nacionales y de desarrollo nacional, como fue antiguamente Bolivia, como fue en una época Bolivia. Lo cierto es que hoy por hoy el poder, digamos, no tiene ideología. El poder es el poder mismo, ¿no? Es decir, es un poco eso. El poder hoy en día es como el dinero, no tiene patria, ya hemos cruzado todas esas barreras. Don Oscar Calderón, ¿cómo lo ve usted en ese aspecto? ¿Es, como bien dice Villarruel, Serra Villarruel, o es un improvisado? Porque acá hemos tenido levantamientos cara pintada, tal vez en desépoca, tal vez no era el momento, pero reivindicaban otra cosa dentro de las fuerzas, dentro del ejército, ¿no? Cuestionamiento de los mandos superiores, es decir, la política que se llevaba a cabo por los derechos humanos que querían empezar llamémoslo, a condenar a oficiales jóvenes que habían cumplido órdenes. Es decir, en ese aspecto no tiene nada que ver con un cara pintada argentino de la época de 1970, ¿no? Pero, ¿cómo lo ve usted en ese aspecto? ¿Este general es un improvisado, salir así nomás, sabiendo que está jugando toda su carrera? ¿O cómo se puede entender? Yo creo que pasa también por una situación de que Zúñiga ya tenía que salir del ejército. Y yo creo que ha habido alguna maletita, alguna situación económica que lo hace cometer ese tipo de errores, entre paréntesis, pero cabalmente para neutralizar cualquier acción de las Fuerzas Armadas en un sistema nacionalista y hacer una cacería de brujas a todos los que piensan distinto a ellos, ¿no? Y yo le veo de que la ligación de Zúñiga era hasta familiar, ¿no? Con el presidente, de amigos cuando antes de casarse, de ser parientes políticos con el presidente, eran compañeros de curso y demás cosas. Yo creo que hay una cosa medio turbia para el compromiso de Zúñiga con Arce, ¿no? Ahora es curioso porque... Es casual, y que no es casual en la historia de Bolivia, porque hay que recordar el caso de Lidia Gayler, que también, digamos, tenía una relación familiar casi con los militares, ¿no? Que finalmente después le dieron el golpe y eso, ¿no? O sea que es como repetitivo esto en la política por el poder en Bolivia. Por eso me acordaba el tema de Lidia Gayler, ¿no? Hace años. Es un tema... claro, yo lo veo... Por supuesto que cuando uno va a hacer algo por el estilo y tiene relación con el presidente y después lo acusa, que es el que lo movió, no puede entender cómo salió fortalecido el presidente, porque ya al final le tira un balde, ¿no es cierto?, de excremento, diciéndole que me ha motivado a que lo haga, es decir, hasta qué punto es verdad y hasta qué punto Arce lo ha negado a eso. Yo creo que Arce ha jugado una carta porque ya no tenía otra carta más que jugar. Ya tenía que llegar a extremos para mantenerse en la política, ¿no? Y jugar hasta los parentescos para lograr anular cualquier tipo de actividad otra que pueda haber, ¿no? Se le venían un montón de paros, de manifestaciones, de huelgas, y eso lo ha parado, ¿no? Porque ya todos quieren ligarlo al golpe y todos tienen miedo también, porque es un gobierno de fuerza, ¿no? Donde no se respetan los derechos de los manifestantes, de los que quieren otra cosa, y no hay posibilidad de que salgan otros, y eso hace de que solamente sea Arce y Evo,
y el resto tiene que quedarse callado porque no le va a ir muy bien. Tienen cómo ligarlo al golpe de Estado y generar una situación de zozobra en la política boliviana. No, es claro lo que dice, que ya cumplió, ya llegó al grado máximo. Bueno, ahora, ¿qué puede haber más arriba que la presidencia, no? Porque ya después ya tiene todo. Calderón, hay movidas políticas, digamos, de tinte nacional. Yo sé que está la Falange, obviamente con una raigambre muy nacional, católica, ¿no es cierto?, hispanista, sin lugar a dudas, con todo lo que ha dejado de testimonio y legado don Oscar Unzaga de la Vega. ¿Cómo ve el panorama político en Bolivia? ¿Ve como que en las próximas, qué sé yo, elecciones hay mayor participación de partidos, hay partidos un poquito más, que son más de izquierda que de derecha, es derecha nuestra, ¿no? La derecha liberal? ¿Hay alguna línea que vaya a marcar una diferencia, digamos, a medida que va avanzando el gobierno de Arce? ¿Hay reacción? El común de la gente está esperando la salida de alguien nuevo que esté realmente en contra. Un caso de más o menos Milei, una situación de esas, que buscan un liberalismo, pero aquí no se puede dar porque ellos son más socialistas y un poco liberales en el sentido, pero con todas las cosas controladas. Yo creo que va a salir alguien en estas elecciones que va a generar el cambio, en la cual hay que estar para consolidar la situación y poder romper ese esquema grande que han fabricado hasta con los porteros, se podría decir el MAS, y están controlando casi todo. Yo creo que va a haber alguien que salga. Eso es lo que nos pasa un poquito a todos, ¿no? Tuvimos el gobierno de los Kirchner que parecía perpetuo, el péndulo fue para el otro lado, pero tampoco cambió demasiado porque las estructuras, ya son muchos años de copar todas las estructuras y dominarlas, ¿no? Y bueno, en este aspecto, cualquier línea derecha liberal es para un segmento muy pequeño de la población, en el caso, supongo, de Bolivia, ¿no? Nosotros tenemos una clase media que todavía aspira a ser rica, ¿no es cierto? Entonces, olfatea un poco más dentro del ámbito liberal, ¿no es cierto?, de una economía liberal, ¿no?, como lo plantea este señor Milei, que es distinto a lo que ocurre en otros países cuya clase media es un poco más pequeña. No sé cómo estará ahora en Bolivia, si cambió con el tema económico, cambió mucho, me lo dirás, Federico, ¿cómo lo ves en eso, no? Porque las estructuras de Arce, Evo Morales, que llevan tantos años y tanta infiltración y tanto control, como dice Calderón, ¿cómo uno rompe con ese esquema? Bueno, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Porque a la Constitución sancionada, a la nueva Constitución Política del Estado, sancionada en el 2009, en la localidad de La Calancha, no sin ciertos problemas y violentos, le siguió, digamos, un modelo, digamos, económico que en principio iba a ser de economía social comunitaria, basada en las organizaciones de base que por aquella época manejaban mucho mejor que ahora el expresidente Evo Morales. Esa economía, digamos, en principio rural, posteriormente iba a cambiarse, es decir, iba a producirse, digamos, una gran migración, digamos, del campo a la ciudad. Es decir, con lo cual, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra se puede ver muy bien eso. Santa Cruz, digamos, se ha ruralizado en ese sentido. Y Evo Morales en ese sentido fue curioso porque él minó con sus propios planes económicos sus propias bases sociales que dejaron de alguna manera de ser rurales y pasaron a ser citadinas. Entonces,
Esa pugna, digamos, en este momento es una pugna económica de esos sectores que generalmente son asentados en el comercio y que pueden llegar a transformarse a través de estos nuevos convenios con potencias como Rusia, China, en polos quizás industriales. Entonces quizás ese es el desafío. Ahora, claro, la cuestión política quizás va disociada de las transformaciones económicas, en ese sentido. Calderón, ¿usted ve en ese aspecto, qué sé yo, hay espíritus de golpe de Estado? ¿Usted cree que pueden haber golpes de Estado siglo XXI en nuestros países? A no ser que estén bancados por Estados Unidos, ¿no? Porque no creo que de ninguna otra manera pueden llegar a ocurrir. Usted acá lo ven como una cosa muy imposible, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que no creo que haya golpes de Estado, pero sí van a haber posiciones duras en contra de este socialismo. Y va a haber levantamientos sociales, en realidad, de la gente que se ve cortada en la situación. De que sí hay un fuerte estamento que tiene una economía en base al poder del MAS, pero el rato que tiene también deja de ser masista. ¿Por qué? Porque entra en una economía de mercado abierto, se vuelve liberal, si quieres llamarlo así. ¿Por qué? Porque su economía ya es otra y tiene que cuidar el peso que puede ser que lo haya ganado legalmente, que lo haya ganado en base a coimas, en base a droga y demás cosas, pero las economías no son tan grandes, excepto los que están en el gobierno. Y el resto de la gente está esperando la posibilidad de tener una economía, tener la oportunidad, se podría decir. Y eso es un nacionalismo, no es una situación de izquierda. En ese sentido es que queremos ver de que todos tengamos la posibilidad de crecer y que el más apto sea porque esté en la posición de crecer, ¿no? ¿El nivel de pobreza se contabiliza en Bolivia? ¿Hay una noción de qué grado, qué porcentual de pobreza hay en Bolivia? Yo creo que el porcentaje de pobreza ha aumentado, tomando en cuenta círculos, pero sí hay una suerte de empresarios del gobierno durante 14 años que han ido haciendo pequeñas fortunas, pero hasta ellos yo creo que ya empiezan a cambiar de modo de pensar, en proteger su economía. Pero hay una mayor pobreza, yo diría, de la clase media especialmente. Pero no hay un porcentual, no hay una cifra conocida o estimativa. No creo que haya una cifra conocida porque el INE normalmente está enfocado, ¿no? No son datos demasiado correctos los que sacan situaciones de que puedan agarrar y manejarlas para decir tenemos un crecimiento, tenemos una economía de ese modelo, pero llegado el momento la economía se va simplemente al comercio y tal vez al narcotráfico y a la situación de poder, no a una economía general en la cual toda la gente pueda agarrar y tener la posibilidad de crecer de acuerdo a sus aptitudes, a sus conocimientos. Federico, aquí tenemos en la Argentina, hay una contabilidad de grado de pobreza, indigencia, ¿no es cierto?, que es impensable en un país como la Argentina, ¿no?, que tiene un territorio enorme, la pampa, producción, recursos naturales. Bueno, sin embargo, las últimas estadísticas de la Universidad Católica, que creo que debe ser de las pocas que hace un estudio al respecto, da un 57% de la población argentina está debajo de lo que se considerara la línea de pobreza, ¿no? Obviamente la inflación que hemos tenido, esta apertura de liberar los precios que hizo el gobierno de Javier Milei, que puso a todo el mundo debajo de la línea de pobreza, creció la pobreza en una forma enorme, pero tenemos contabilizada 57%. Puede ser 60%, puede ser 65% también, ¿no?
Y como viene la mano, puede llegar a 70 para fin de año. A lo que voy es, hemos pasado por gobiernos socialistas que se supone que todo el mundo tendría que estar bien, y sin embargo la pobreza en nuestro gobierno socialista, o progre, como determinamos los que ellos, creó un 50% de pobreza. ¿Cómo se entiende entonces un gobierno popular, nacional, todo este sanata que nos han metido durante tanto tiempo y que haya tanta pobreza? Que termine hasta el pobre votando por el anarcoliberal. Bueno, si me permitís, yo creo que la base estaría... No, también, si hay Bolivia, si en Bolivia contemplan esto. Claro, me da la impresión que el tema radica en el modelo productivo, digamos, que históricamente se mantiene en Bolivia, que todavía creo que no pasa de ser extractivista, es decir, no pasa de demandar materias primas sin mucha elaboración. En ese sentido, por eso es la batalla del litio, y por eso el litio quizás es tan importante, dado que la industrialización de ello permitiría cambiar esa matriz económica, que es la que genera digamos, un 80% de comercio informal y grados de pobreza quizás en ascenso. Entonces, en ese sentido, creo que el secreto está en este modelo, digamos, en cambiar esa matriz productiva, o ese modelo que apunte a algún modelo de desarrollo y no solamente a un proveedor de materias primas. Por eso el litio es tan importante, por eso quizás grandes analistas políticos, geopolíticos, como el mexicano Jalife y otros, han calificado este golpe de Zúñiga como el litio golpe, ¿no? Es decir, un intento, digamos, por parte del mundo, quizás del mundo de la angloesfera, de controlar esas enormes reservas de litio, a las cuales yo sumaría el control de la Amazonía, un tema geopolítico central también en Bolivia y que comparte con Brasil, ¿no? Y no por casualidad, digamos, la generala o coronela Laura Richardson ya ha establecido con el gobierno, que el gobierno argentino ya le ha permitido en la Patagonia establecer una base militar de la NATO, ¿no? De la OTAN. Es decir, entonces creo que eso tiene mucho que ver con los recursos de la hispanidad y que, entre otras cosas, es el litio, insisto, en el macizo boliviano, que es riquísimo en minerales y que por otro lado es fundamental, y el control de la Amazonía. Algo que ya Francia ha reclamado cuando Macron no había perdido las elecciones todavía. Entonces creo que por ese lado está explicado estos modelos que no son de desarrollo, sino son modelos de subsistencia basados en economías extractivistas que, en definitiva, por motivos geopolíticos, hoy en día los estados nacionales deciden muy poco, y las corporaciones, las gigacorporaciones, deciden mucho, y en ese sentido creo que una de las soluciones que podría tener Bolivia sería la que muy atentamente escuché con tu excelente entrevista a Martín Ayerbe sobre la corporación de empresas nacionales en cada país. Es un modelo replicable también para Bolivia. Quiero felicitarte además por la excelente entrevista de Martín Ayerbe, que la escuché con mucho detenimiento, y al final, que lo terminé de escuchar, dije, bueno, esto también se puede replicar no solamente para la Argentina, sino para Bolivia también, para todos los países de la hispanidad, porque creo que la hispanidad solo es posible con estados fuertes y con corporaciones estatales de empresas que justamente controlen digamos, no solamente los capitales, sino que aparte reemplacen a las inversiones de capital extranjeros, y con un fuerte tenor nacional y hacia una economía completamente nacionalizada, ¿no? Yo estaba escuchando a Martín Ayerbe, realmente te vuelvo a felicitar por la entrevista, y creo que es un modelo totalmente replicable a Bolivia, y creo que sería una de las bases del crecimiento para una hispanidad posible. La hispanidad es posible a partir de estados fuertes y soberanos,
digamos, en los cuales la soberanía, la independencia económica y la justicia social esté totalmente instalada. La hispanidad no se instala con gobiernos pobres, débiles, con pugnas entre poder entre un mismo partido y así. Al contrario, son los estados fuertes las que van a posibilitar una hispanidad que sea complementaria y que sea integradora principalmente al bloque y al mundo de hoy. Sin duda, obviamente eso sería una tercera posición, ¿no? Y esa tercera posición obviamente requiere de un modelo, como hay un modelo argentino, un modelo boliviano, y cada uno debería tener su modelo propio que sabe intrínsecamente qué es lo que necesita, por qué lo necesita, cuánto, ¿no es cierto?, de qué vive, qué producción tiene, ¿no?, como para que todo eso sea funcional, bien a la nación y obviamente al país. Calderón, para ir cerrando, obviamente planteaba muy bien este esquema y creo que lo que acaba de plantear Serra Villarroel, Federico, era muy parecido a lo que tiene la Falange Socialista Boliviana como proyecto político hacia adelante, ¿verdad? Sí, nosotros creemos más en un pueblo digno. Y la dignidad pasa por identificarnos y generar, por ejemplo, nuestras fuentes de ingresos en base al extractivismo, pero que sea para Bolivia, no para ser manejado por empresas internacionales, en las cuales no tengamos mucho que decir. En la cuestión de los minerales es eso lo que nos coloca en desventaja, ¿no? Porque siempre hemos sido mineros, siempre hemos sacado los minerales y ha llegado el momento del petróleo, del gas y se han olvidado de los minerales. Han hecho contratos cerrados en los cuales casi los bolivianos no sacan una partida. ¿Por qué? Porque ya no usan su fuerza de trabajo. Ya el extractivismo es en base a tractores, tremendos tractores, y ellos se han vuelto los acopiadores de todos los chicos de la minería privada chica y de las cooperativas. O sea que sacan el producto completo en base a un tenor bajo, ¿no? O sea, dice, hemos sacado tanto de estaño, tanto de wolfram y tanto de plomo. Sin embargo, se están llevando todas las cosas que salen, los tenores de oro, de otros productos herbáceos y indios y demás cosas que valen hasta más que el oro y mucho más de lo que ellos realmente sacan. Y proteger esto es lo que nos va a dar la posibilidad de entrar a otro campo de industrialización, de otras posibilidades. Porque por sí solo nadie te da la mano. Todos te aprovechan, en el fondo. O sea que los que tenemos que cuidar todo esto somos los bolivianos, y es la dignidad boliviana la que tiene que ir adelante con esto. Somos proveedores de materia prima, ¿no es cierto? Y como bien dice, extractiva, lo hablamos en todo aspecto, ¿no? Y que eso también, no importa el tinte político de derecha o de izquierda, de lo que se conoce hoy en día, genera una gran pobreza porque todos benefician a las grandes multinacionales, ¿no?, que son las que al final de cuentas buscan lo que necesitan y es muy fácil, como bien dice, a través de cometas, ¿no?, sobornos, qué sé yo, se quedan con una tajada del negocio y el resto del pueblo que se joda, como lo han hecho desde la época, ¿no? Las independencias han sido también nefastas pero bueno, éramos España. Bueno, y Bolivia ha tenido a Potosí, como bien dice, que era el Banco Central, ¿no? Era la proveedora de dinero para toda la hispanidad. O sea que si hay alguien que conoce de metales en ese aspecto, son ustedes. Yo les agradezco mucho por haber participado, haber aclarado este tema. Espero que muy pronto podamos volver a tenerlos para charlar otros temas, especialmente de la Falange, que me interesa mucho, a ver cómo se va perfilando las ideas y todo, que se van adaptando al siglo XXI, ¿no?, también, y tener más conocimiento de la política que está ocurriendo en Bolivia. Y por supuesto, gracias
Federico, no sé si queréis cerrar, tenemos 1 minuto cada uno. Solamente agradecerte nuevamente, Juan Manuel, y el placer también y el honor de poder compartir con el doctor Calderón esta reflexión sobre lo que ha pasado. Y como dices tú, es decir, sigamos bien de cerca este proceso que no se acaba acá y por el contrario, puede ser el principio de algo al cual debemos prestar muchísima atención. Exacto. Muchísimas gracias a los dos. Y principalmente Gracias, a ti, Federico. Gracias, Federico. Calderón, una pequeña... Bueno, muchas gracias por habernos incluido en su página y poder opinar algo que lo teníamos trancado en la garganta, ¿no? Y esperamos ser útiles para la siguiente vez que pueda tomarnos en cuenta. Pero va a ser un placer. Gracias, Calderón. Gracias, Serra Villarruel. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, por supuesto, agradecemos la presencia de los dos personalidades. A Serra Calderón ya teníamos una gran amistad y Serra Villarruel, y con Calderón también hemos tomado contacto. Ahora hace rato que tenía que entrevistarlo, porque me interesa mucho el tema de la Falange Socialista Boliviana, ¿no es cierto? Algo que era un peronismo casi de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? En Bolivia, cosa muy loca para lo que uno entiende al resto de la hispanidad. Pero interesante lo de Bolivia, estamos viendo estos circos que se van dando, son circos que evidentemente parecen mentira, pero fortalecen a los gobiernos pillos, que es como este. Pero también ha habido movidas en todas nuestras países hispanoamericanos donde los supuestos golpes de Estado, algunos se reivindicaban valores reales, como ocurrió con los caras pintadas acá en la Argentina, y después otros que hubo en otros países que ya había obviamente multinacionales, intereses muy fuertes, como también ocurrió acá en el golpe de Estado de 1976 que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Pero bueno, siempre están los intereses atrás, siempre hay grandes corporaciones, hay mucho dinero, hay mucha geopolítica, que nadie quiere que saque los pies del plato y nadie quiere que entren en el BRICS, porque el BRICS sería una oportunidad. Tal vez el repunte de BRICS, como decía Carlos Saga y mencionaba también Federico Serra, es la posibilidad de abandonar el dólar. Y si se abandonara el dólar, ¿qué pasaría en el mundo? ¿Dónde está esa confianza? ¿Qué sería la moneda de cambio? Gran tema para ir pensando. Esperemos que se resuelva lo de Bolivia, no ocurra en otros países, a no ser que se haga y se haga patrióticamente. Esperemos que eso, si ocurre, que ocurra así, y si no, que no ocurra. Nos esperan a la 33 de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.